más preámbulo a Iliber Ojeda, que va a tratar en este momento el escenario geoestratégico del Medio Oriente. Entonces recibamos con un aplauso a los... Que hoy lo traemos acá para poder completar miradas sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Lo que hoy queremos conversar inicialmente, porque tenemos dos espacios más posteriores, es poder ubicar en el marco. Lo que hoy queremos conversar inicialmente, porque tenemos dos espacios más posteriores, es poder ubicar en el marco de este conflicto cómo se encuentra una región como el Medio Oriente y principalmente Irán, en términos de un escenario que muchas veces hemos escuchado, que es el sistema mundo, ¿cierto? Es decir, la conexión que hay entre las regiones del mundo, que vamos a ver el mapa, y sobre todo en esta zona del Medio Oriente, para ver cómo se conectan las regiones en términos de cómo funciona dos palabritas que vamos a revisar: el poder y la economía. Bueno, mostrarles aquí un poco este mapa para ubicar, antes de iniciar con el Medio Oriente, unos puntos que me parecen claves que los podamos ubicar aquí, principalmente para poder definir cuando hablamos de sistema mundo y la conexión. Lo primero es que hay una región que de alguna otra forma viene consolidándose desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, como un lugar central para la economía política del mundo. Es decir, es una región que mantiene este sistema a partir de recursos principales. Si ustedes pueden ver este mapa, pues parece que es un mapa ligado completamente a los grandes desiertos que se extienden desde África hasta esta península, en este caso del Golfo Pérsico, y que se va a extender también hacia las llanuras de lo que es Irán, ¿sí? Gran parte de la exploración petrolera que se hizo a finales del siglo XIX fue ubicada en esta región como los yacimientos más grandes de petróleo del mundo. De ahí el interés de los principales países a inicios del siglo XX de ubicar ahí poderes estratégicos. Uno de los primeros, y eso es clave comprenderlo, los primeros focos de control de esta región tiene que ver con el paso del Mediterráneo hacia este lugar que es el Mar Rojo, ¿cierto? De salida hacia el Indo-Pacífico y cruzar a otro punto clave que es Malaca, que está en este lugar de acá, hacia China y la India, ¿sí? Este lugar, que es Egipto, construyeron los ingleses un canal, que es el Canal del Suez. Ese canal va a determinar gran parte del consorcio inglés-egipcio que se va a desarrollar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX para controlar ¿qué? Dos cosas claves: Inglaterra alrededor del control del Canal del Suez y principalmente las rutas comerciales no de esta región. ¿Qué le interesaba a Inglaterra a finales del siglo XIX? Le interesaba la India, ¿sí? Este era un paso, era un cruce hacia dónde llegar. Y el lugar de llegada era la India y luego lo fue la China con el control de Hong Kong. Entonces, ¿por qué es importante ubicar estos puntos estratégicos que en el tiempo se van a desarrollar? Porque esos puntos estratégicos van a ser los que van a determinar la sucesión de lo que fue en este caso el sistema mundo inglés hacia el sistema mundo estadounidense. Por eso muchos le llaman a ese sistema mundo el sistema mundo anglosajón, ¿sí? Porque pasó de los ingleses a los estadounidenses, es decir, ahí no hay cambios en términos de ocupación del poder. ¿Y por qué va a ser clave esta estrategia de entender la circulación de las mercancías y los recursos? Porque no solamente vamos a ver que en este lugar los ingleses construyen y ayudan a construir el Canal del Suez para el paso hacia el Mar Rojo y luego hacia la India, sino que también los ingleses luego van a ubicar por acá el paso hacia el mar Índico, en esta zona del sur, que es justamente el control hacia China, y luego el control hacia Hong Kong, en esta región del Pacífico, ¿sí? Que Hong Kong, recuerden ustedes, estuvo otorgada a los ingleses como hasta la década de los 80, si no estoy mal, del siglo pasado, cuando terminó la guerra del opio y fueron los acuerdos que quedaron posteriores a esa negociación.
Si ustedes se dan cuenta, el control que va a tener Inglaterra en estas tres zonas, el paso del mar Mediterráneo hacia el mar Rojo, hacia esta zona del control índico y hacia el Pacífico, parte de alguna otra forma de las rutas comerciales que los ingleses tenían para el control de los puntos marítimos más importantes y de recursos. Esos mismos puntos de control son los puntos que luego Estados Unidos va a establecer como puntos de soporte de control marítimo, pero se le va a sumar el control militar. Ahora vamos a ver un mapa de las bases militares y notarán que el mapa es el mismo. Donde estuvieron los ingleses, se establecieron luego los estadounidenses para el control del sistema mundo, que de alguna otra forma tiene que ver con la economía y el mercado, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué papel juega la región donde hoy está el conflicto, que es Medio Oriente, y por qué el papel que juega esa región va a ser determinante en la actualidad para una posible fractura de este sistema mundo. Eso es lo interesante de revisar un poco la parte más geoestratégica en términos de las potencias, los intereses y los recursos que tienen muchas de estas regiones. Entonces vamos a volver a este mapita de acá, ¿sí? De la zona de Medio Oriente. Entonces, lo primero es comprender que esta región históricamente fue el paso, esta región es el paso histórica que ha tenido el mundo europeo con el mundo asiático, ¿sí? Gran parte del control que estuvieron determinadas, muchas de las potencias se libraron en esta región, varios de los conflictos de determinar fronteras entre los países e imperios europeos y los países e imperios que estaban en Medio Oriente. Eso va a pasar con Persia, va a pasar con el Turquistán también y con varios de los pueblos que se van a asentar en este lugar del mundo. Es decir, es casi como un punto de inflexión de la historia, siempre lo ha sido, ¿sí? Ahí siempre han existido choques, los romanos, los persas, los ingleses, luego los rusos, que también intentaron ingresar en la parte de arriba. Aquí está el Mar Muerto, que conecta a Irán con Rusia. También lo fueron de alguna otra forma la expansión mongol. Es decir, ese punto va a ser central, ¿sí? Es un poco lo que queremos ver en lo histórico. Pero a inicios del siglo XX, aquí en este lugar, recordemos, existía un imperio, que fue el Imperio Otomano, que recordemos, hacia el año de 1450, sacó o acabó en esta región del Mediterráneo con lo que era el Imperio Romano de Oriente y se estableció ahí el Imperio Otomano, turco-otomano, ¿sí? Que duró hasta 1917, ¿sí? ¿Qué pasó en 1917? ¿Qué terminó ahí? La Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se acaba, ¿sí? Termina. Lo finalizan. ¿Quiénes? Las potencias europeas. ¿Quiénes ganan? Inglaterra es que logra tomar gran parte de esta zona con Francia y dividen varios de estos lugares en lo que se consolidan como reinos ligados a tribus de alguna otra forma que venían hace mucho tiempo en esta región y que consolidaron poderes monárquicos ligados a la religión, al Islam, ¿sí? En esta región de acá. Pero la situación es que la distribución que hizo Inglaterra y Francia no fue pensada de alguna otra forma en términos de ubicación poblacional o de tradición. Fue una distribución geográfica y política pensada en los recursos y en los poderes regionales, ¿sí? Entonces, la creación de Siria, de Irak, por ejemplo, ¿cierto? De Jordania, de Afganistán, que están en esta región, pues van a ser a favor de los intereses y el control de las potencias europeas. ¿Por qué? Porque esta región va a ser un foco del control de dos elementos claves para la producción de este sistema mundo económico y mercancía, que es el gas y el petróleo, ¿sí? Entonces, ahí comprendemos por qué la región es clave, no solamente para el mundo del Medio Oriente, sino para el planeta y el funcionamiento del sistema. Y ahora les voy a comentar algunos datos para comprender por qué la región es determinante para el mundo. Sin esta región no funcionaría ningún escenario de movimientos de mercancías, ni urbana, ni energética, ni comercial, ni del dólar, ¿sí? O sea, estamos hablando realmente de un escenario crítico para un sistema. Y vamos a ver por qué ese sistema crítico
hoy puede estar determinando un cambio, no sabemos si hacia otro modelo económico más complejo o menos complejo que el que tenemos en la actualidad, pero seguramente va dando pie un poco a ese escenario. Bien, entonces, la región de Medio Oriente, ¿sí? Los Estados Unidos hacia 1970, consolidadas estas monarquías petroleras, Arabia Saudí, ¿cierto? Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran en esta región de esta península. En 1974, el sistema mundo, ya controlado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque Inglaterra no se va a ir de muchos de esos lugares, pero Estados Unidos reemplaza el poder, ¿sí? Lo reemplaza en muchos de estos lugares estratégicos. Lo que va a hacer Estados Unidos en esta región es establecer con un actor principal, que son los saudíes, y va a establecer una negociación que tiene que ver con el intercambio y la venta del petróleo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, el dólar se convierte en la moneda de cambio en el mundo. ¿Por qué? Porque los países europeos quedaron sin banca, sin industria, sin población, sin trabajo, con deuda, y lo que hicieron los Estados Unidos fue soportar esa infraestructura. Y la condición de esa infraestructura era aceptar el dólar como moneda de intercambio y de comercio. Pero ese dólar estaba soportado ¿en qué? Antes del 45 y después del 45. La reserva del oro. En el oro. Es decir, esa era la forma de intercambio económico que tenía el dólar. Pero en el 74, ¿quién estaba en el 74 en la presidencia de Estados Unidos? ¿Reagan? Ronald Reagan. ¿Sí? Y el acuerdo que va a establecer con el mundo árabe, musulmán de esta región, es: vamos a vender el petróleo, pero la única moneda en la cual se va a hacer esa venta de petróleo es el dólar, ¿sí? Por eso se le conoce a este escenario como el círculo del petrodólar. Después de ese momento, ningún país árabe musulmán de la región que controla los primeros yacimientos de petróleo puede vender el petróleo a otro tipo de moneda, ¿sí? Hasta el 2023. ¿Qué pasó en el 2023? Que Arabia Saudí vendió su primer petróleo en yuanes chinos, ¿sí? Y aquí empezó a cambiar el mundo, ¿sí? Ahí empezó a cambiar el mundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que gran parte del sistema que se estableció en esta región alrededor del uso del petróleo y del dólar como un funcionamiento, el mecanismo de cómo funciona la economía de mercancía en el mundo, pues fue la que logró establecer en este momento histórico esa relación alrededor de lo que significa el movimiento económico mundial. ¿Por qué? Estados Unidos, después del 74, ¿en dónde va a soportar su economía si no tiene reservas de oro? Es decir, ¿cómo imprime billetes? ¿Sí? Antes imprimía billetes teniendo oro. Decía: yo tengo estos lingotes de oro, imprimo estos billetes y los saco a circulación. Pero si ya no tengo el oro, ¿cómo imprimo billetes? ¿Cómo soporto eso? Pues, señores y señoras, Petróleo. y especulación y petróleo no tiene soporte. Por eso hoy la deuda de Estados Unidos asciende a más de 32 billones de dólares, ¿sí? Ese es el gran problemita que tiene Estados Unidos. No tiene soporte para imprimir dólares. Se acabó el oro como soporte. Se soporta en el petróleo que venden el mundo árabe, y ese soporte hace una relación histórica entre estas dos regiones. Yo vendo el petróleo, lo que hacen los países árabes es dos cosas claves: invertir ese dinero que les llega a estos países en tecnología y en armamento hacia el complejo industrial de Estados Unidos, que es lo que circula en el mundo. Es decir, es un círculo en el cual
Los países árabes musulmanes venden el petróleo en dólares y el dólar que llega a los países árabes musulmanes de esta región vuelve a los Estados Unidos comprando tecnología y comprando armas, ¿sí? Así funciona la economía del mundo. Por eso la deuda de Estados Unidos llega al punto en el que llega en la actualidad. Y por eso ya Estados Unidos no puede soportar el peso de ser el guardián del sistema mundo económico. ¿Sí? Por eso China empieza a reemplazar gran parte de ese ejercicio económico. Y vamos a ver de qué se trata, porque no solamente es la situación del petróleo, sino otros dos escenarios para entender un poco lo que va a pasar en esta región. Bien, entonces tenemos acá este principio que es clave, que es cómo funciona la economía frente al dólar, el petróleo en la región, y por qué si esta región desaparece o no está o es inestable se convierte en un riesgo no solamente para la región, sino para el circuito de economía del mundo, ¿sí? Eso es un poco lo que va a suceder en esta zona. Ahora, lo que pasa es que en esta región no solamente están estos países, sino que hay diversos actores que empiezan a mover las fichas para establecer una zona estratégica. Y yo quisiera recordar, para tener presente lo que hicimos en la clase en la calle, que mencionamos una teoría que es clave para entender esto, que tiene que ver con cómo funciona, cómo ven los países y las potencias la región y la geografía. La geografía determina muchos de los escenarios de desarrollo y de conflictos, es determinante, y lo que vamos a ver ahora es cómo las potencias ven lo geográfico como una posibilidad de establecer sus estrategias políticas y sobre todo en este caso económicas. ¿Qué dice esta teoría que me parece clave que la podamos recordar? ¿Sí? Si ustedes ven este mapita, miren todo lo extenso que es este territorio que arranca desde España, ¿cierto? Aquí, mírenlo, arranca acá, viene por acá por Rusia, sube hasta acá, miren, casi da la vuelta a América, China, India, ¿sí? Pasa hacia esta región de Medio Oriente y aquí está el cruce hacia África. ¿Qué nos dice esa extensión de este mapa? Ahí hay dos continentes, ¿cierto? Asia y Europa, ¿sí? Pero esa definición de Asia y Europa, esa distribución, ¿a qué se debe? ¿Es geográfica? No es geográfica. Es decir, esta es una sola zona continental y se conoce como la Gran Isla. Y la teoría geopolítica dice que quien controle esa gran isla controla el mundo. Es más, dice, quien controle el centro de esta gran isla controla el mundo. Y adivinen cuál es el centro de esta gran isla, se los voy a indicar. Es este lugar que abarca Rusia, Irán y China. Ese es el centro del mundo, o el centro de la gran isla. Esa teoría es de Mackinder, un militar inglés finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que estableció justamente ese control de los imperios. Y ese establecimiento de los imperios, del control de esta zona, implica que todos los imperios posteriores van a intentar que esas tres regiones no se junten, ¿sí? Por eso posterior en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los puntos centrales de control de esta región son de fracturar y de impedir que la región tenga una alianza. El problema es que esta región viene aliándose desde 1990, al menos China y Rusia, caída la Unión Soviética y terminada la buena relación de Estados Unidos con China, y hacia el año 2000 el acercamiento con Irán. Es decir, los tres pilares del centro del mundo o del centro de la gran isla, que es Eurasia, ya se juntaron, ¿sí? Por eso Estados Unidos para eso es un problema, porque Estados Unidos comprende, porque también hay teoría que los estadounidenses han hecho sobre la geopolítica en los últimos 40 años, hay dos autores claves, uno de ellos Kissinger, que estuvo como secretario de Estado, su planteamiento es: intente que esos países no se junten, ¿sí? Porque si se juntan, usted deja de ser la hegemonía predominante. Y es lo que está pasando ahora.
Por eso la acción contra Irán y la región del Medio Oriente está pensada en esa estrategia, ¿sí?, de romper la relación entre estas tres, esta triada que conforma Rusia, China e Irán. ¿Listo? Porque sobre todo la gran potencia de ascenso que está comprando petróleo saudí en yuanes no tiene petróleo ni gas. Ese es el gran problema de China. China tiene dos problemas hoy: energético y demográfico. Es una sociedad que está envejeciendo porque tuvo una política de nacimientos en los años 70 que limitó el hijo único, y hoy tiene un problema serio con ese tema. Serio es serio, ¿sí? De la región de esta zona del Pacífico, esa y Corea del Sur tienen los problemas más serios de envejecimiento en los próximos años. Y el otro problema es energético. China no tiene reservas de gas y de petróleo, y todo lo adquiere de la zona del Medio Oriente, principalmente de Arabia Saudí, que no tuvo problema en venderle a los chinos en yuanes, ya no en dólares, y ese es un cambio de paradigma clave, ¿sí? Realmente esa es la gran, si uno analiza geopolíticamente noticias o parámetros o paradigmas, es cuando los chinos compran en yuanes el petróleo, se acabó el sistema del petrodólar, ¿sí? Y hoy eso se está acelerando mucho más, y hacia allá vamos con la guerra de Irán y la región de esta zona. Entonces, vamos a revisar ahora las incidencias de los Estados Unidos en esta región, ¿sí? Porque para entender justamente esto que les digo frente a cómo el sistema mundo va a establecer el mismo control que hizo Inglaterra, lo va a hacer luego en Estados Unidos a partir del control de zonas marítimas claves, donde no solamente van a haber puertos y embajadas, sino bases militares. Y si ustedes se dan cuenta de este mapa, el mismo escenario de dominación inglés, o al menos los puntos estratégicos, porque es que hay puntos de cuello de botella, ¿sí?, los tiene controlados hoy Estados Unidos como los tenían los ingleses. Entonces, Canal del Suez, que está acá, en esta parte, toda la zona de Medio Oriente alrededor de esta región de los países del Golfo Pérsico. Si ustedes se dan cuenta, Irán está rodeado, ¿sí?, desde Afganistán, Irak y toda la zona del Golfo por bases militares, unas cedidas con gobiernos y otras propiamente de los Estados Unidos. Y acá todo el control que hay hacia Malaca, que este punto es clave, por aquí pasa gran parte del comercio chino, sale por esta zona y entra. Porque China tiene un problemita también en esta región, y es Taiwán y Japón, que no le permite salir hacia, y ese problemita lo tienen ya desde que empezó la disputa de China y Taiwán. Y el gran propósito de China es recuperar Taiwán, porque si no pierde capacidad de comercio en esta zona del Indo-Pacífico, porque aquí ya está cerrado, aquí está bloqueado, todas las islas que están alrededor de Taiwán y Japón le impiden comercializar hacia el frente, ¿sí? Y lo que busca China es el Pacífico como extensión, digamos, de capacidad marítima. Entonces miren ustedes cómo este es el control que tiene Estados Unidos, o tenía y viene teniendo Estados Unidos, frente a lo militar en los puntos claves donde se mueve la economía, los puntos marítimos, porque gran parte de la economía hoy, el 90%, se mueve en el mar, ¿sí? Es decir, los aviones sí cargan humanos, ¿cierto?, pero no cargan petróleo, y no cargan gas, y no cargan mercancías, ¿sí? Eso se mueve por agua. Y quien controla los puntos de paso del agua, controla la economía. Y hoy Estados Unidos tiene, al menos en gran parte, el control de esos puntos del agua, con algunos puntos de debate, que son justamente eso de acá. ¿Sí? Y eso debemos saber el papel que tiene Irán en esta disputa que tiene actualmente los Estados Unidos en esta región. Bien, entonces vamos a adentrarnos un poquito a esta región de Irán, ¿sí?
para poder comprender de qué se trata un poco esta disputa. Entonces, Irán tiene una ubicación geográfica estratégica, es decir, está ubicada en una posibilidad de ocultarse a partir de tres grandes o dos grandes montañas que se mueven en esos dos lugares y algunas montañas que cubren la zona de Afganistán, ¿sí? ¿Qué le va a implicar esa geografía a Irán? Dos cosas. La primera, la imposibilidad de que los ataques externos tengan finalidad y logren cumplir sus objetivos. Y dos, una retaguardia estratégica donde ha construido ciudades enteras debajo de las montañas. Por eso es que en los últimos días, pese a los ataques que han tenido, que son más de 13.000 objetivos de los Estados Unidos de ataques desde marzo hasta la actualidad, eso es un montón, Irán sigue manteniendo un sistema de ataque y defensa propicio para una guerra de resistencia, ¿sí? Más no de avanzada, que es la diferencia en ese caso. Pues gran parte de esas ciudades de misiles enterradas están en esta región, que son los montes Zagros, ¿cierto? Que están ahí en esta zona de Irán y que protegen gran parte del ingreso en esta región de fronteras complejas, como lo es Irak y como lo son los países del Golfo Pérsico, el ingreso de tropas o el ingreso de aviación o el ingreso de ataques por tierra. Por eso Estados Unidos lo ha pensado muchas veces para ingresar a esta región. Es más, uno de los asesores militares de Estados Unidos en la zona de Medio Oriente y de la CIA había hecho simulaciones con inteligencia artificial y con algoritmos intentando hacer un despliegue terrestre en esa zona, ¿sí? O sea, Estados Unidos sabía a lo que se enfrentaba. Y la recomendación de este asesor es que no era posible ganar esa guerra. Terrestre era imposible, ¿sí? O sea, decían no lo hagan porque lo que va a existir es una masacre en estas regiones montañosas, pero no va a haber posibilidad de avanzar, ni de cumplir objetivos, de sacar tropas, ni de cumplir objetivos, de consolidar zonas estratégicas dentro del país. Eso lo sabían los Estados Unidos. Claro, lo que no sabían, o al menos mucha gente no sabía, es que la intención quizás no era tanto de Trump, sino de Netanyahu, de la propuesta que tiene Israel, que lo llevó con lo que viene sucediendo con los archivos Epstein, ¿cierto? Que es quizás lo que está en el fondo de la situación, pues lo llevó a tomar decisiones que hoy tiene Estados Unidos en una encrucijada de poder cumplir objetivos que se planteó, que recordemos están ligados a 1. Debilitar la infraestructura de enriquecimiento de uranio, ¿sí? 2. Reducir o disminuir la capacidad de construcción de misiles balísticos e hipersónicos, que recordemos los misiles hipersónicos solo tienen dos países, Rusia e Irán, ningún otro país, y China está avanzando en esa consolidación, ningún otro país tiene misiles hipersónicos, ¿sí? Y lo que dice Estados Unidos es reduzcanlos. 3, el cambio de régimen que siempre han pedido, el tema de elecciones, porque aquí viene también un debate que hay con Irán, y es que se piensa que Irán es un escenario homogéneo, ¿sí? Es decir, que es un solo escenario en el cual no existen diversidades frente a religiones y presencia étnica. Realmente el 50% son persas, el otro restante son árabes, kurdos en la parte norte, turcos en esta parte, árabes en esta región, aquí hay otra población diferente que completa el otro 50%. Realmente Irán no es una nación homogénea en términos de decir que todos son persas, ni todos son musulmanes chiitas, ¿sí? Que eso lo veremos con el profe en el próximo escenario frente al tema religioso, pero también hay cristianos, ¿cierto? Hay sunitas, hebreos, es decir, es una región muy diversa en ese sentido. Entonces, esta es la geografía de Irán y por eso consolida un escenario complejo de avanzada de cualquier país. Y Estados Unidos lo sabía y por eso hoy se encuentra en esa encrucijada. Ahora, lo segundo clave es entender que Irán, a diferencia de los otros países que funcionan bajo el petrodólar, Arabia Saudí, que es la cabeza de ese sistema,
Irán tiene unas sanciones de hace ya 40 años, ¿sí? ¿Qué sucede? Que Irán tiene lo que el mundo necesita. Porque es el segundo país con reservas de petróleo y sobre todo un petróleo que se puede de otra forma usar para combinar con otros químicos que permiten su uso más fácil, ¿sí? Y gas licuado ocupa el tercer lugar. Perdón, al revés. Tercero y segundo. Rusia ocupa el primer lugar de gas licuado y ocupa el tercero en petróleo. Arabia Saudí ocupa el primero, Venezuela el segundo, Irán el tercero. Y en gas, Rusia el primero e Irán el segundo. Es decir, tiene lo que el mundo necesita. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos le ganó hace unos años en petróleo por fracking, porque ahí viene otra situación, y es que Estados Unidos, curiosamente, tiene petróleo por el uso de fracking, que aprobó hace más de 20 años, por eso no tiene problemas de petróleo. Pero ¿cuál es el interés de Estados Unidos con el petróleo? Que sus enemigos no lo usen, o que sus enemigos paguen en dólares a los países del Golfo Pérsico, ¿sí? Ese es el interés de Estados Unidos. A Estados Unidos realmente no tiene problemas en términos de petróleo, ¿sí? El problema que le ve es que sus enemigos potencias lo usen o lo compren en otra moneda que no sea el dólar. Ese es realmente el asunto para ellos. Eso es lo que les genera como el problemita ahí, ¿sí? Pero realmente Estados Unidos tiene reservas y tiene el uso del fracking, que es diferente a este, porque esos son reservas, digamos, naturales que están y hay exploración frente a ese tema. Ahora, esto es lo que tiene Irán, ¿sí? Claro, Irán está sancionado con esos dos factores. Irán no puede vender ese petróleo a muchos de los países. Y ahí es donde viene lo interesante de entender cómo ha funcionado la economía de resistencia iraní. Porque un país sancionado por más de 40 años logró construir un sistema económico y militar de resistencia y tecnológico que le permite hoy seguirse sosteniendo. Es una cosa para la historia. Esto va a ser como lo más estudiado del mundo, ¿sí? A cómo un país sancionado, sin poder vender su petróleo y su gas, porque esa es la renta. Recordemos que los países de Medio Oriente son países rentistas. ¿De dónde saca el dinero Arabia Saudí? Ellos no tienen otra cosa más sino que vender petróleo. Por eso querían diversificar sus economías. Si vieron, compraron a Ronaldo, ¿no? Invirtieron en países europeos en equipos de fútbol, empezaron a construir ciudades turísticas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si no diversificaban su economía, En minería. En minería. En Santurbán. Exacto, en otros países, para poder diversificar su economía, porque todo el país funciona bajo la renta del petróleo. Y ese es un gran problemita para ellos, que tienen el dólar y lo venden. Imagínense para Irán, que tiene esas dos capacidades, pero no puede venderlos en el mismo escenario del sistema mundo, sino que le toca hacer otras triquiñuelas, que es justamente cómo el mundo ha empezado a irse de alguna otra forma de la hegemonía estadounidense hacia otros actores que empezaron a consolidarse como centro de muchas regiones del mundo, ¿sí? Recordemos que hacia 1979 la revolución islámica, ¿cierto?, sube al poder el ayatolá y consolida la República Islámica de Irán con una centralidad, digamos, en lo religioso, en el chiismo, pero también en un escenario de elección, digamos, republicana. Es una mezcla de dos cosas. Recordemos que Irán no, es decir, es una relación muy interesante entre Oriente y Occidente, ¿sí? En Irán los ingleses hicieron demasiada presencia. Es más, tanto que influyeron en parte del siglo XX en la definición de presidentes y en la caída de otros presidentes durante gran parte de ese siglo. Por eso gran parte de la economía iraní, por ejemplo, a inicios del siglo XX, se basaba en la relación con Inglaterra, Europa y Estados Unidos. Y había muy buena relación con Israel, ¿sí? No había problemas. El nombre de Irán se lo pusieron los ingleses, que viene de raza aria. Exacto, es decir, digamos que
la mirada que se tiene de Irán, la actual, es la mirada que estableció Estados Unidos después de 1979, porque se consolidó como el gran enemigo para los Estados Unidos y para Israel en la región. Ahí vienen las sanciones de los Estados Unidos, que dicen no más venta y no más compra hacia Irán hasta que no se convierta en un aliado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesaba, de acuerdo a la teoría que les explicaba hace rato, tener un control de esta región del mundo, principalmente para que esta gran potencia que es Rusia, que es el país más extenso del mundo, no se consolide y no logre acceder por el Mar Muerto a los... Ese es el Caspio, ¿cierto? No, el Caspio, sí, el Caspio y por el mar y al gas iraní, ¿sí? Esa es digamos, la razón principal por la cual Estados Unidos establece las sanciones a un país que no le permitía tener el control total de la región. Sí lo tenía en Irak, sí lo tenía en Afganistán y sí lo tenía en otras regiones de la zona de Arabia. ¿Listo? Entonces, estas sanciones hacia este país, en estos dos aspectos, de alguna otra forma van a consolidar en Irán una necesidad de establecer otras relaciones por fuera de ese mecanismo del petrodólar, ¿sí? Y va a encontrar en China, quien va a necesitar gas y petróleo, justamente su gran soporte para esa relación. Ahora, lo otro interesante para el caso de Irán es que Irán tiene una población que llega hoy casi a los 90 millones. Y yo quisiera aquí dar dos escenarios claves para entender lo geopolítico. La geografía es determinante y la demografía. Si no entendemos la demografía con lo geográfico, nos equivocamos en lecturas, ¿sí? ¿Por qué la demografía? Porque la demografía implica saber cuál es la capacidad de una nación, de un país, de una sociedad, de solventar generación tras generación temas de trabajo, o sea, de ingeniería, temas de invención. E Irán tiene una población muy alta, es la segunda población más alta de esta región del Medio Oriente, después de Egipto, ¿sí? Los otros países son despoblados realmente. Irán tiene una población muy alta. Y lo otro interesante de la población de Irán es que casi el 90% de este país tiene alta alfabetización, es decir, es gente que se ha educado y un montón. Es más, hay un doctor per cápita comparado con Estados Unidos y Alemania, ¿sí? O sea, alguien con doctorado, y las mujeres tienen casi que el 80%, ¿sí? Con estudios de doctorado. Eso ya dice algo sobre una sociedad en términos de producción de conocimiento y sobre todo de tecnología y ciencia, y ahí es cuando resulta interesante saber cómo lo han hecho, ¿sí? Y claramente tiene que ver con dos componentes que están a sus lados. Por eso es lo que les decía de entender el sistema mundo y entender la geografía de esta región, y es como la conexión que tiene Rusia con esta zona de Irán le permite acceder, al caso de Rusia, a los recursos que puede tener Irán, sobre todo el tema del petróleo, porque Rusia tiene mucho gas, pero al caso de Rusia acceder a la tecnología barata, económica, por decirlo así, de lo militar. En este caso, drones, Shahed, que es el más famoso usado en la guerra de Ucrania desde el 2022-23, que es de los más baratos y que los compra Rusia a Irán, y ahí obtiene tecnología y ahí obtiene intercambio y economía. Entonces, Rusia funciona de esa forma. Esa es la forma en la cual de alguna otra forma ha logrado consolidar una economía de resistencia, una población en resistencia y un escenario tecnológico en resistencia, ¿sí? Al igual que de alguna otra forma le ha permitido China consolidar también un escenario tecnológico en ese intercambio que hay de petróleo y tecnología hacia esta región. Ahora, lo otro interesante es justamente otro componente que quizás no hemos visto en la región y en Irán, y que tiene que ver con dos pasos claves que lo hemos escuchado muchísimo, pero que también va a ser determinante. Entonces aquí se encuentra el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Hoy mencionado por todo lo que pasa en ese lugar en términos de alimentos y petróleo,
y el Bendeber, que es esta zona de acá en Yemen, que lo controlan los hutíes, y que pasa todo lo que entra por aquí, ¿sí? Mar Rojo, sale en este lugar. Esos dos lugares es lo que le da a Irán una posición estratégica de poder de alguna u otra forma detener y paralizar la economía del mundo. Por eso la presencia o no de las bases militares en esta región son determinantes para la estrategia que hoy tiene tanto Estados Unidos como Irán de hacia dónde va la consolidación de la guerra. Y aquí viene ya para poder, digamos, conversar y preguntarnos algunas cosas más actuales, algunos elementos para entender estrategias que hoy tiene Estados Unidos, Israel e Irán frente a la guerra, ¿sí? Y por qué de alguna otra forma eso es determinante para entender hacia dónde va la región. Entonces, por un lado, hay dos actores que les interesa que la región esté siempre y en constante conflicto. Busquen internamente, les interesa que la región tenga un escenario conflictivo. ¿Por qué? Porque gran parte de estos países funcionan bajo el petrodólar que dijimos, pero sobre todo bajo el escenario de seguridad que les ofreció ¿quién? Estados Unidos a los países de las petromonarquías. Estados Unidos les dijo en los 70: cómprenme el petróleo en dólares y yo les aseguro que nadie los va a tocar. Pero con esta guerra de 2 meses que llevamos casi, se demostró que Estados Unidos no puede protegerlos. Y ya varios países, Jordania, algunos países, Omán, dijeron: pues el que nos protegía ya no lo hizo, entonces nos va a tocar protegernos a nosotros y a nosotras. ¿Eso qué quiere decir? Que si el acuerdo antes era: me compran el petróleo en dólares y me protegen, pues ahora no me están protegiendo, vamos a ver si vendemos el dólar, vamos a ver si vendemos el petróleo en dólares, ¿sí? Y se reunió China y Arabia Saudí hace poco tiempo, hace una semana, y los saudíes les dijeron a los chinos: dejen de financiar a Irán, dejen de sostener a Irán. Y China les dijo: yo veré qué hago con mis alianzas. La cosa en Medio Oriente es que toda esta región quedó insegura para las petromonarquías después de los ataques de Irán, porque la estrategia de Irán, y aquí viene la estrategia de ellos, es socavar la presencia de Estados Unidos en esa región. Es decir, que los países vean como un peligro tener bases militares en la región. Pero esa misma estrategia, paradójicamente, también le sirve a Israel, porque a Israel no le interesa compartir una hegemonía en la región con los Estados Unidos, ¿sí? A Israel le interesa consolidar el Irán-Israel como proyecto político de expansión, ¿sí? Que es realmente lo que está detrás de esta guerra, para consolidar un proyecto que va casi desde Egipto, parte de Siria, parte de Irak, parte de la misma Arabia Saudí, Líbano, que hoy se extiende, y Irak, ¿sí? Esa es la propuesta que tiene Israel en esta región. Por eso a los israelíes no les interesa si Estados Unidos pierde o gana esta guerra, ¿sí? ¿Qué les interesa? Ellos consolidarse en esa región como potencia regional, y lo van a hacer con los Estados Unidos y sin los Estados Unidos. Lo que pasa es que los usaron ahora y van a ir saliendo de la región de los Estados Unidos, pero eso le va a permitir a Israel seguir expandiéndose y seguir librando guerras en otros países cercanos. El gran problema ahí en ese contexto es qué van a hacer las petromonarquías, ¿sí? Es decir, qué va a hacer Arabia Saudí, qué va a hacer Kuwait, qué van a hacer esos países frente, Omán, qué van a hacer frente a esa relación con Israel, porque son más cercanos a Israel que al mismo Irán, y son del mismo, digamos, corpus religiosos en diferentes tendencias, ¿sí? Esa es la gran pregunta que hoy frente a la región, frente al conflicto de esta zona. Entonces, para recoger un poco lo que hemos dicho, lo que va a hacer Irán es que va a ser el punto de resistencia en la zona a la hegemonía estadounidense, pero ante otras hegemonías que se están superponiendo y se vienen superponiendo en los últimos años, principalmente con la compra de petróleo en yuanes,
que hicieron los chinos a Arabia Saudí y al resquebrajamiento actual de la seguridad en los países petroleros de esta zona, que están diciendo ya no tenemos certeza si Estados Unidos nos va a proteger, porque ya no lo hizo, ¿sí? Y aquí es cuando el mundo cambia, ¿sí? Ahora, no sabemos para dónde, esa es la situación, ¿sí? Si viene otra cosa más complicada, pero aquí el mundo ya cambió, ¿sí? Y lo que viene pasando en el mundo frente a lo que dicen países, España, que dice no voy para allá, ¿sí? Le están diciendo a Estados Unidos, ya no eres la superpotencia que imponía todo desde la Segunda Guerra Mundial y desde el Bretton Woods hasta la actualidad, ¿sí? O el Consenso de Washington, ya no eres eso. Pero sigue manteniendo Estados Unidos un poder. Ese es el gran problema. Y ahí está la pregunta en el mundo. Y se pregunta a todo el mundo, ¿quién detiene a Donald Trump? Ni el Papa, pues, ¿cierto? Hasta allá llegó la disputa. Pero si se dan cuenta, ya muchos actores del mundo político, social, económico, cultural están diciendo, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque algo se está resquebrajando. Y hacia allá creo que tenemos que pensarnos el caso latinoamericano, ¿sí? Porque, para cerrar esta parte, hace 3 semanas el secretario de guerra, ¿sí?, sacó un mapa del el norte de Norteamérica, el gran Norteamérica, que va desde Ecuador hasta Groenlandia, zona de influencia. ¿Por qué? Porque Trump ya entendió que gran parte del control que tenían en este circuito que va de Europa, Medio Oriente y Pacífico se rompió y otro actor salió a la competencia. Por lo tanto, lo que viene es un repliegue de fuerzas. Y el repliegue de fuerzas para Estados Unidos, ¿dónde está? En América. Venezuela, Cuba, Nicaragua, el control que tiene hoy de Ecuador, la guerra que está haciendo Ecuador con Colombia frente al tema de aranceles, es cumplir un poco lo que Trump quiere frente a la desestabilización de Colombia, y la incidencia que hoy tiene Estados Unidos en las elecciones que vienen ahorita en mayo. Eso todo tiene que ver, ¿sí? Porque está pensado para cómo se reordena un mundo que está acabando, que ya el mismo hegemón no puede sostener, pero que tiene que reorganizarse porque tampoco quiere perder lo que ha ganado.